Bien, pues si os parece, vamos a comenzar con la gente que hay, y si alguien empieza o quiere unirse después, que se vaya uniendo. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, soy José Madero, el vicepresidente de ADIAN, y como todos sabéis, estamos organizando una serie de webinars, videoconferencias como método de formación en estos tiempos donde ya sabéis que no podemos reunirnos, que no hemos podido organizar nuestras jornadas anuales y demás, y sí que queremos que por lo menos estemos presentes en la formación de los directores y las directoras de Andalucía. Para ello, pues ya el día 11 de febrero hicimos una primera videoconferencia referida a fortalezas y debilidades de la práctica directiva con dos inspectores de Granada, Lorenzo Capellán y Rafael Mesa. El pasado día 18 hicimos otra formación sobre la gestión administrativa y económica de los centros de Andalucía, que participé en ella. Hoy tenemos otra y os comento las dos siguientes y ya vamos a las de hoy. Las dos siguientes serían el jueves 4 de marzo, que tendríamos a las 5 de la tarde las novedades en Seneca en la administración electrónica por parte del jefe de servicio de Sistema de Información de la Consejería de Educación, Francisco Silveira. Y el jueves 18 de marzo sobre selección, formación y evaluación de la dirección a cargo de Aguatar Montañés, que ha sido jefe de servicio de organización y coordinación de los centros de la Consejería de Educación. Además, antiguo director del IES Trafalgar y compañero en ADIAN. Y hoy tenemos otra formación que tenemos la suerte de contar con un movimiento, llamémoslo así, para poner de manifiesto cómo se deben de ventilar las aulas en estos tiempos, ventilando. Y bueno, van a estar con nosotros, por una parte, María Rosa Sastre, que es licenciada en Ciencias Medioambientales por la Universidad de Cádiz, está especializada en formación ocupacional, docencia y tutorización presencial, y el ACNI de certificado de profesionalidad. Ha sido docente de secundaria en física y química y responsable de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental en empresas del sector de la formación. Perdona un momentillo que voy a iniciar la grabación para que se quede grabado, ¿vale? Por otra parte, tenemos a Alberto Moreno, que es arquitecto y colaborador de Ventilando Andalucía y responsable de la empresa Dos Urbanas, a la cual, dicho sea de paso, agradecemos su patrocinio en las pasadas jornadas de ADIAN. Este grupo de Ventilando es un grupo, Dos Urbanas es una empresa especializada en elaboración de planes de autoprotección y de emergencia en los centros educativos de Andalucía. Así que si la necesitáis, sabéis que está ahí para poder ayudaros. Os decía que Ventilando es un grupo de profesionales, investigadores, docentes, etcétera, que promueven sin ánimo de lucro la calidad del aire en los centros educativos para reducir el contagio de la COVID-19. El objetivo de este grupo es crear un espacio de intercambio de información con los centros educativos y su entorno, compartir buenas prácticas, herramientas disponibles, basadas en legislación vigente y guías elaboradas por IDAEA, CESIF o LIFTES, que son, digamos, entes que están especializados en estos temas para conseguir aprendizaje, entornos de aprendizaje más saludables. Y yo, sin más, quería, aparte de agradecerles que estén aquí, darle el paso a ellos para que ya comience la charla que vamos a tener hoy. Supongo que durará sobre una hora y pico, y después habrá un tiempo para todas las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Pues María Rosa, Alberto, cuando queráis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues comienzo yo, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir aquí. Supongo que ya lo estáis viendo, ¿no?
Perdona, María Rosa, solamente una cosa, deciros que esta videoconferencia también se está retransmitiendo a través de YouTube en directo, y ahora mismo hay unas 30 personas conectadas también, ¿vale? Sí, exacto, 32 personas ahora mismo pues conectadas. Nada, pues os dejo, venga, adelante. Ya estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Mirad, pues como bien ha dicho, pues somos un grupo que nos hemos unido para intentar divulgar y hacer llegar la información sobre la ventilación en las aulas, que nosotros por nuestras especialidades o por nuestra experiencia llevamos ya viendo desde hace bastante tiempo y bueno, queremos ayudar a los centros a que sepan ventilar mejor, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar por la transmisión, ¿no? Porque al fin y al cabo esta es la base, ¿no? Tenemos que saber exactamente cómo se transmite el SARS-CoV-2, ¿no? Para saber cómo afrontar y cómo protegernos frente a él. Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a ver es la transmisión, que aunque ya todos sabemos y hemos escuchado hablar de ello bastantes veces, este virus se transmite a través de fómites, gotas balísticas y aerosoles, ¿no? Sí que es cierto que ya está más que claro que la vía mayoritaria de contagio es por la vía de aerosoles. Los fómites son las gotitas más grandes que caen sobre la superficie y que por el contacto directo o indirecto con esta superficie o bien dándole la mano a alguien, pues podemos contagiarnos. Si bien es cierto que esa vía de contagio es minoritaria y es bastante complicado el contacto porque una vez que lo hemos tocado debería de entrar por las vías respiratorias, por los ojos, por la boca y llegar al sistema respiratorio. Entonces es complicado. Luego están las gotas balísticas, que son esas gotas que expulsamos al hablar o al respirar también y que tienen más de 100 micras, son más grandes y entonces lo que ocurre es que al final terminan cayendo por su propio peso. Esto también pueden alcanzar, si no guardamos la distancia suficiente, nos pueden alcanzar en los ojos, nariz o boca. Y por último está la vía mayoritaria de contagio, que serían los aerosoles, que como sabéis ya, pues son de menor de 100 micras, quedan en suspensión bastantes horas, alcanzan una mayor distancia, por eso decimos siempre que en el aula es un poco complejo, ¿no? Porque estamos en un espacio cerrado, se concentran mucho los aerosoles y se pueden distribuir de forma aleatoria por todo el aula, no significa que nada más que vayan a llegar al que tenemos justo al lado sentado. Y pues podemos inhalarlo y si la persona que lo expulsó estaba contagiada, pues puede estar cargado de virus que nosotros estamos inhalando de nuevo, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos según estas vías de transmisión? Bueno, pues ya hemos llevado a cabo muchas medidas, tanto en el aula como en nuestra vida cotidiana, para protegernos. Por ejemplo, de los fómites estamos utilizando el lavado de manos, la higiene, la limpieza de superficie, etcétera. Para las gotas balísticas, que son aquellas de tamaño mayores a 100 micras, utilizamos la mascarilla y la distancia de 2 metros. Así que fijaros que tampoco se tenía muy claro al principio si 1, 1,5, 2 metros. Pero bueno, lo importante es mantener distancia suficiente y la mascarilla. La mascarilla ya sabéis que es importante que sea una buena mascarilla, que esté homologada. Y lo que es vital es el ajuste, ¿de acuerdo? Tiene que estar bien ajustada por la parte de arriba, por los laterales, porque por los boquetes que se pueden quedar, pues se escapan esos aerosoles. Entonces, por muy buena que sea la mascarilla, si no tiene un buen ajuste, no sirve de nada, ¿vale? Entonces, si no puedo tener una mascarilla mejor, pues por lo menos tener una que me sirva, pero que esté bien ajustada. Y eso es vital y existen muchas formas de mejorar el ajuste de las mascarillas que podemos utilizar. Y por último, la vía de los aerosoles, para protegernos de ella, hemos hablado, como ya hemos dicho, la distancia es importante también es importante la mascarilla, evidentemente, ¿vale? Por los aerosoles. Y también tenemos que intentar permanecer en los espacios cerrados el menor tiempo posible, porque a mayor tiempo que estemos allí, más concentración va a haber, que estén bien ventilados. Y eso significa que tenemos que mantener el nivel de CO2 por debajo de las 700 partes por millón, que luego veremos por qué es esa cantidad en concreto. Y también hay que tener en cuenta que siempre que podamos evitar estar en interiores, siempre que podamos ir al exterior, pues será mejor que estar en un sitio mal ventilado, con mucha gente y mucho tiempo,
que es lo que ocurre en un aula, ¿vale? Bien, pues si nosotros sabemos cómo tenemos que protegernos, ahora mismo tenemos las mascarillas, tenemos la higiene, tenemos la distancia física, tenemos la vacuna, ¿verdad? Tenemos los aislamientos o los toques de queda y tal, tenemos un montón de medidas. Cada una de ellas es importante y todas van a sumar. Cuanto más medidas tengamos, pues más protegidos estaremos. Por eso se utiliza la analogía del queso suizo que veis aquí, es que si yo tengo varias capas de protección y en una de las capas de protección falla, por ejemplo, no tengo bien ajustada la mascarilla, no guardo la distancia, estoy ventilando mal o estoy pasando mucho tiempo en un sitio mal ventilado con mucha gente y por lo tanto hay mayor concentración de aerosoles, no me lavo bien las manos, no tengo la vacuna, ¿no? Entonces, si cualquiera de esas capas falla, pues tenemos que contrarrestarla con otra más. Por eso, ninguna medida es excluyente de otra, sino que todas suman. Entonces, ¿es importante la mascarilla? Sí, y bien ajustada. ¿Es importante la distancia? Sí. ¿El lavado de manos? Sí. Todo es importante. La vacuna, la ventilación natural. Y si no es posible la ventilación natural, pues habrá que utilizar ventilación mecánica o filtración. Ahora veremos todo esto. Pero para que tengáis en cuenta que siempre que se dice, no, es que esto no se puede poner porque entonces, no, todo hay que tenerlo. Si yo voy a poner filtro, voy a tener que seguir ventilando de forma natural o mecánica. Si me pongo la vacuna, no voy a poder dejar de llevar mascarilla de momento. ¿Me entendéis? Si tengo mascarilla, ¿no guardo distancia? No, sí, también guarda distancia. Entonces, todo suma, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en mente a la hora de tomar medidas. Pues bien, fijaros, a la hora de cuando yo estoy en el centro, nosotros lo que hemos hecho, ¿no?, desde el principio voy a tomar decisiones en cuanto a cómo puedo protegerme respecto a la ventilación y al pasar el menor tiempo posible dentro de un espacio cerrado, donde se acumule el CO2 y, por lo tanto, haya más aerosoles posiblemente infectivos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Pues, mirad, nos recomiendan que pasemos el mayor tiempo posible en el exterior. Y si habéis leído la guía del CSIC, por ejemplo, nos indica que debemos de priorizar las actividades en el exterior para nuestros alumnos, poner aulas al aire libre y, muy importante, que esto en algunos colegios y centros, institutos se está llevando a cabo todavía, es desayunar dentro del aula. Fijaros que luego vamos a ver alguna gráfica en la que se ve perfectamente que al principio de la jornada, cuando llegan a clase, empieza a subir la concentración de CO2 y si no está bien ventilada, seguirá subiendo. Y cuando van a ir a la hora del recreo, que es justo cuando ya han pasado casi 3 horas desde que entraron en clase, ¿qué ocurre? Pues que es donde está la mayor concentración de CO2 si no lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, justo en ese momento se quitan las mascarillas dentro de clase para desayunar. Es una contrariedad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy arriesgado. Estamos asumiendo un riesgo muy alto de contagio. Por lo tanto, se recomienda, y desde el CSIC ya lo vienen haciendo desde hace tiempo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia, que incluso el desayuno en el patio, con distancia. Es posible hacerlo manteniendo esos grupos burbujas, separado el patio por zona, que desayunen en el suelo sentados separados a una distancia y cuando vayan terminando, pues que se vayan levantando y poniendo la mascarilla. Yo creo que es posible y que es una opción bastante fácil de llevar a cabo, ¿vale? Entonces, primer paso, vamos a ir lo más posible al exterior. Y yo os quiero mostrar un poco por qué es importante este paso antes de los siguientes que vamos a ver, o combinado con los siguientes, ¿no? Como decíamos, cuantas más capas mejor. Siempre que podamos salir al exterior, vamos a salir. Entonces, ¿por qué es importante el exterior en tiempos de COVID? Pues precisamente porque hemos hablado, ¿no?, entre otras cosas, de que en el aire exterior se diluyen más los aerosoles y entonces hay menor riesgo de contagio. En concreto, se disminuye hasta 20 veces el riesgo de contagio en exteriores, en comparación con interiores, ¿de acuerdo? Además, fijaros, también supone una mejora de la salud porque si están
en el exterior o pasan más tiempo en el exterior, también supone una mayor actividad física, que no estar sentado tantas horas. También estamos a exposición solar, que eso ya sabéis que trae muchos beneficios en cuanto a vitaminas, el sistema inmune. También la visión, para la visión es bastante positivo, reduce el estrés, ¿vale? Y por ahí, si queréis, en la web nuestra, por ejemplo, tenemos varios artículos publicados al respecto y uno de ellos hablando de precisamente de este tema, ¿no? De cómo afecta a la salud los niveles altos de CO2, que pasados, por ejemplo, a partir de los 800 partes por millón, ya el rendimiento escolar va disminuyendo y baja la capacidad de concentración y de atención de los alumnos. Y ya si superamos los 900, los 1000, pues ya puede acarrear somnolencia y otro tipo de dificultades. Entonces, es importante, y hay muchos estudios que lo demuestran así, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que el estar en exteriores también es una mejora de la salud en muchos aspectos y también del rendimiento y de la atención y que decide la motivación, ¿no? O sea, es un espacio nuevo que no es fijo, ¿no? Que va cambiando, el tiempo cada día es diferente, el paisaje puede ser incluso diferente. Eso también podemos convertirlo, no en una distracción, sino podemos convertirlo en un aliciente a nuestras clases, ¿no? Además, se crean patios inclusivos. Fijaros, he visto los estudios que han hecho un análisis de los conflictos que había en el patio entre los alumnos antes de transformar esos espacios, utilizar esos espacios de forma más frecuente, a después de transformar esos espacios, ¿no? Y se reduce muchísimo el conflicto, quizá porque ahora tenemos patios muy grises, ¿no? Muy vacíos, algunos, que hay otros colegios que dan envidia y algunos institutos que dan envidia, pero es verdad que tenemos patios muy grises y que eso hay que darle un cambio porque eso va a ayudar a que se mejoren las relaciones en los patios, que disminuya los conflictos, porque estamos a otra cosa, ¿no? Estamos viendo otra cosa, no estamos en algo en lo que no tenemos algo con que distraernos o con que entretenernos, ¿no? Y también porque es más inclusivo en el sentido de que hay zonas de juego para todo. Es importante crear patios en los que haya zonas de juego para todo, porque no todo el mundo en el recreo quiere jugar al fútbol o quiere sentarse o quiere jugar al baloncesto. Hay gente pues que le gusta otro tipo de formas de jugar. Hay gente que incluso está sacando juegos de mesa al patio, zonas de lectura, zonas de descanso, zonas de... ¿Vale? Entonces, darle un poquito el juego a eso para hacer unos patios más inclusivos. Y además, otra ventaja que tiene el exterior es el aprendizaje en vivo, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos contacto directo con la realidad, ¿no? Aumenta la creatividad de los niños y de los adolescentes y también la autonomía, ¿no? Por ejemplo, si estamos poniendo, imaginaros, transformamos un patio en más natural y ponemos troncos, por ejemplo, en el suelo, como a modo de obstáculos, un circuito de neumáticos, pues los niños también ahí están aprendiendo a evaluar el riesgo, ¿no? Porque están viendo que si se suben ahí pueden caerse, tienen que guardar el equilibrio, en fin, que eso lleva un desarrollo de cualidades en los alumnos que es importante y hay que aprovechar, ¿no? Y el contacto directo con lo real que decía, por ejemplo, imagínate, he leído y he escuchado a algunos profes diciéndolo, ¿no? Este tema, que decían, dice, bueno, ¿cómo es posible que yo estoy enseñando las partes de una planta en un libro cuando me asomo por la ventana y tengo un árbol o tengo una planta abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizamos ese escenario mejor? Porque encima estamos beneficiando o disminuyendo, estamos disminuyendo el contagio por COVID. Bueno, pues esas son algunas de las ventajas que tiene el exterior en tiempos de COVID, ¿no? Y debemos aprovechar, debemos ser resilientes, ¿no? Y debemos de aprovechar esto que se nos ha venido encima para darle una vuelta y pensar cómo queremos que sean nuestros patios, ¿no? Cómo queremos que sean nuestros espacios exteriores del centro. Queremos espacios que sean grises, que sean tristes, que sean o que no estén aprovechados, que solamente se aproveche la media hora del recreo, o queremos que sean espacios que den lugar a un aprendizaje, a colaboración, a creación de comunidad, a
ir más a lo natural, a la actividad física, pues hay que planteárselo. Yo creo que ahora es un buen momento, ¿vale? Y yo lo que quiero desde aquí es mostraros, ahora os voy a mostrar algunos ejemplos de centros que ya lo están haciendo, que seguramente algunos igual estáis ahora mismo presentes, y de otras comunidades autónomas, por ejemplo Murcia, que sí ha iniciado varias campañas ya en el mes de octubre. Por parte de la región de Murcia hicieron una campaña de un proyecto para los centros educativos de transformación de espacios exteriores para luchar contra el SARS-CoV-2, ¿no? Y bueno, ahora se están viendo los resultados y están siendo bastante positivos y vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Entonces, ¿estamos yendo o tenemos que pensar en un nuevo modelo educativo? Fácil no va a ser. Es decir, quizás, como he dicho, debemos de aprovechar esta oportunidad para hacer ese cambio. Está claro que habría que adaptar muchas cosas. No es lo mismo dar clases con los recursos que se tienen dentro de un aula a darla fuera, porque lleva sus complicaciones, pero quizás se puede ir adaptando poco a poco de forma que lo poco que vayamos cambiando para beneficiarnos de estar al exterior, eso se vaya quedando ya como algo permanente en nuestros centros, ¿no? Porque tenemos que ser centros resilientes, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios, no solo ahora con el COVID, sino también después del COVID, ¿no? Porque no sabemos lo que pueda venir después, Dios quiera que no pase nada, pero todos los cambios futuros, pues hay que ir adaptándose a ellos y creo que es el momento, ¿no? También la mejora de las infraestructuras TIC de los centros es muy importante, ¿vale? Porque está claro que vamos a tener que tener periodos de educación a distancia y hay que asumirlo porque habrá veces en las que sean necesarias y lo más recomendable. Pues a la vez que estamos haciendo los centros resilientes de cara a irnos al exterior, también es importante reforzar las infraestructuras TIC de los centros y de las familias también, ¿vale? Para esos periodos de educación a distancia. Igual que digo que nos tenemos que volver resilientes, también tenemos que pensar en si queremos volver a lo natural, porque se ha perdido esa conexión y bueno, yo porque soy de ciencia, pero creo que en absolutamente todas las disciplinas os ocurrirá, ¿no? Que estamos utilizando mucho las pantallas más allá de lo necesario, deben de ser un instrumento útil que tiene muchísimo potencial, pero no debe de ser el vector, ¿vale? Debe ser un instrumento. Entonces, yo creo que tenemos que volver a lo natural, reconectar con la naturaleza, utilizar la naturaleza para impartir nuestros contenidos y compensar un poco así el uso de las pantallas, ¿no? Lo que hablaba de antes del contexto, el contacto directo con lo real. Y por último, crear comunidad, que ahora os pondré algún ejemplo muy bonito, pero quizás todo esto que estamos viendo implica un cambio en toda la comunidad educativa, en nuestro entorno, ¿no? Y de la integración de agentes que a lo mejor también con el tema del COVID, pues estábamos un poco desconectados unos de otros, familias con centros y con el entorno más cercano de los centros. Quizás ha habido un poco de desconexión en el sentido de los aislamientos y tal. Entonces, bueno, quizás deberíamos de aprovechar también este cambio de ir al exterior también para crear comunidad, ¿no? Y integrar a las familias y a otros agentes en los proyectos educativos del centro. Bien, ahora os quiero poner algunos de esos ejemplos de centros que sí lo han llevado a cabo, que sí han hecho posible esto, algunos con ayudas económicas, evidentemente, pero otros que de forma, sin tener que invertir demasiado, pues están logrando hacer esos cambios. En este caso vemos, estos son dos centros de la región de Murcia, en lo que podemos ver cómo han utilizado troncos, restos de la poda de los árboles para utilizarlos como asientos, han creado una especie de asamblea o clase al exterior y luego está la versión menos económica, que sería este tipo de estructura que crean un aula al aire libre, ¿no? Hay muchas opciones. Luego también tenemos esta opción, por ejemplo, que también es otro centro de Murcia, que ha optado por ha habilitado, digamos, las gradas que tenían
deportivas, le han puesto un poquito de césped y tal, y han utilizado estas bancadas que son portátiles, que se pueden utilizar tanto en el suelo como en un pollete y van genial. No son muy caras, cada una de ellas. Aquí tenéis un ejemplo de Andalucía, ¿vale? Vamos a ver algunos de Andalucía. El Colegio Mar Mediterráneo de Almería, que tiene un proyecto precioso, que de verdad os recomiendo que entréis en sus redes sociales y veáis todos los cambios que están haciendo, porque la verdad es que es de admirar. Y veis, por ejemplo, aquí han creado un aula al aire libre con ayuda de las familias y el centro. Han ido, pues, haciéndolo ellos. Hay partes que han tenido que llamar al ayuntamiento y tal, pero otras partes que las están haciendo los propios padres, ¿no? Y aquí, fijaros, han creado un aula al aire libre, al lado del huerto, además, que utilizan, ¿no? Y ahí veis cómo, por ejemplo, si vamos a tener que trabajar las medidas en cualquier asignatura o en matemáticas o en ciencias o lo que sea, pues podemos salir al patio a medir espacio in situ, a hacer medidas, a dividir en partes para utilizar el tema de fracciones o por ejemplo, realizar mandalas con elementos naturales, etcétera. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de institutos andaluces, como es el Manuel de Falla Puerto Real o el Puerta del Mar de Almuñécar, y también otro cole, este último, el Pintor Félix, creo que es de Málaga, si no me equivoco. Bien, pues aquí tenéis ejemplos de aulas al aire libre, ¿vale? O sea, es posible, siempre que se pueda, sacar ese mobiliario al aire libre y que se impartan las clases de esta forma, ¿no? Que bueno, se puede plantear de muchas maneras y esta es, digamos, la más formal, ¿no? También lo que os decía del aprendizaje en directo. Fijaros, estos son algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Aquí, pues, están trabajando la sombra, ¿no? La sombra de los animales lo utilizan para hacer dibujos. Esto dentro de un aula no es tan posible, ¿no? O utilizar la proyección de sombra en la pared para dibujar también animales. Luego aquí, si están estudiando las plantas o están estudiando las semillas, están estudiando la agricultura, pues fijaros que tienen el huerto al lado del aula, ¿no? O sea, que pueden directamente verlo in situ. Y esta de aquí arriba es una imagen de un instituto creo que recordar, a ver, de Almería, no me acuerdo bien, pero es de una profesora de griego, que bueno, pues saca las clases al aire libre y, por ejemplo, con elementos naturales forman palabras en griego, ¿no? Y en latín. Creo que estaban trabajando algo así como los nombres científicos de las plantas, creo recordar algo así. Bien, y ahora os planteo pues un caso real, que es el del centro donde estudian mis hijas, de transformación de espacios exteriores, ¿no? Que es el profesor Tierno Galván de Cádiz. Y fijaros, esto nació, os pongo un ejemplo de cómo pueden surgir las cosas de este cambio o transformación de los espacios exteriores, ¿no? De una forma muy sencilla. Yo como madre pues empecé a medir el CO2 con un medidor de CO2 que adquirimos y que donó el AMPA, porque sabía la importancia que tenía este tema y ya en octubre y en noviembre empecé a trabajar en ello y empecé a medir el CO2 en todas las aulas, en diferentes formas de apertura de ventanas, diferentes situaciones, para ver cómo funcionaba la ventilación. Y realicé un informe que presenté antes de las Navidades y en el que sacamos una serie de conclusiones de cómo teníamos que mejorar la ventilación en el centro, ¿vale? Ya conforme han pasado las semanas, pues claro, ya también nos vamos dando cuenta, han adquirido más medidores de CO2 portátiles, pero bueno, también es verdad que yo ahora estoy probando en utilizar medidores fijos en las aulas que puedo monitorizar a través de internet, por ejemplo, en el que me va avisando mediante un email si sube por encima de 700, por ejemplo. La profesora ve perfectamente por un dispositivo LED en qué nivel está y si tiene que abrir para ventilar. Y puedo monitorizarlo a tiempo real, ¿vale? Incluso se podría publicar en la página web del colegio o tal. Bien, entonces,
a raíz del tema de la ventilación y a raíz de las recomendaciones de estar cada vez más tiempo al exterior, pues muchas maestras empezaron a sacar las clases al aire libre, ¿no? Para mejorar todo esto que decimos. Así que, viendo la necesidad que tenían ellas, viendo el tema de la ventilación, pues decidimos ponernos en marcha y intentar transformar los espacios exteriores. Se nos ocurrió, pues, hablar con un naturalista de la Sierra de Cádiz, Antonio Acosta, que, bueno, pues encontré por internet que regalaba árboles autóctonos de la Sierra de Cádiz para aquellos centros o incluso particulares que necesitaran realizar este tipo de plantaciones. Fue a hablar con él a través de redes y al día siguiente me proporcionó, amablemente me trajeron todos estos árboles, ¿no? Entonces, de ahí surgió, oye, mira, que tengo unos árboles, ¿qué tal si los plantamos? ¿Qué tal si transformamos un poco el exterior, ¿no? Y entonces al final, pues, nos unimos muchas familias y con docentes y equipo directivo, pues creamos una iniciativa que hemos querido llamar Imagina tu patio y que hemos empezado a hacer cuadrillas de trabajo y estamos trabajando en el centro. Empezamos por el patio de infantil interior, a transformarlo, a mejorar las zonas verdes, plantar árboles, realizar trabajos de mejora de las paredes, pintura, ¿vale? Nos organizamos un poco por todas las zonas que tenía el centro, para saber qué espacio íbamos a transformar, hicimos lluvia de ideas, intentamos coger los materiales necesarios, por ejemplo, comercios cercanos al centro, pues hemos ido preguntando y nos han donado neumáticos, nos han donado los palés de madera, todos los que queramos, por si necesitamos realizar mobiliario, etcétera. Y bueno, pues estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello. Hemos tenido reuniones iniciales con dirección y con los docentes para coordinarnos con todo esto y estamos elaborando un borrador del proyecto para presentarlo al resto de la comunidad educativa y ya implicar a todas las familias, al AMPA, al alumnado y hacer algo bastante bonito. Lo importante es que, por ejemplo, sí estamos viendo la posibilidad de integrarlo con los diferentes proyectos que ya existen en el centro, como el programa Aldea, con Ecohuerto y Recapacicla, con con proyectos de innovación educativa, que ya, por ejemplo, el año que viene ya sabes, lo suyo sería tener ya un proyecto más serio para seguir transformando los espacios exteriores. Si todo sale bien y sale adelante, pues empezar a hacer ya un proyecto para el curso siguiente. También con educación, espacio de paz, programas de salud, pues intentar integrar todo eso a la mejora de los exteriores, puesto que tiene todo el sentido, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, por enseñar al aire libre, mejora de la salud, actividad física, innovación, por nuevas metodologías de aprendizaje, por nuevas formas de impartir las clases. Creo que tiene muchas cosas positivas que debemos de aprovechar. Entonces, bueno, pues ya os digo, se crea comunidad, abuelos, bisabuelas también. Hay gente que aporta fuerza y hay gente que está aportando, por ejemplo, están haciendo con crochet unas fundas para los troncos de los árboles, atrapasueños, y ya luego iremos diseñando otras cosas, ¿no? Pero bueno, como veis, aquí la primera mesa que se ha hecho para infantil, para el exterior de la zona infantil, con palés de madera, muchas familias que están colaborando, el comercio local, como os digo, también. Y bueno, aprovechamos también para darle difusión al comercio local por su buena acción, ¿no? Y que ayude un poco en la crisis que tenemos. Y ya os digo, estamos coordinándonos un poco para trabajar todo esto, que creo que es bastante positivo hacer este cambio y que debemos de aprovechar y ser resilientes y utilizar el exterior siempre que sea posible. Pero ¿qué ocurre si no es posible estar en el exterior? Cuando obligatoriamente tengamos, por lo que sea, estar dentro del aula. Bueno, pues tenemos que estar seguros de que estamos ventilando correctamente, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver si de forma natural tenemos ventilación suficiente. Ya sabemos que las recomendaciones que nos hacen es que esa ventilación sea cruzada, continua y distribuida, ¿vale? Que ya luego explicaremos un poco cómo es. Pero ¿por qué es importante ventilar? Mirad, como antes hemos dicho, los aerosoles que emitimos al respirar, pues pueden estar cargados de virus
Y si estamos en un espacio cerrado, mucho tiempo, se acumulan y pueden ser inhalados por otras personas. Y si eran de una persona infectada, pues nos infectamos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ventilar, ¿vale? Ventilar es renovar ese aire interior, que lo vamos a sacar, ¿vale? Que puede estar cargado de virus y que lo vamos a cambiar, digamos, hablando así, por aire exterior, que está limpio, ¿vale? Entonces, la recomendación que se nos hace desde diversas instituciones es que esa renovación sea de 5 a 6 veces renovaciones cada hora. Es decir, cada hora debe de renovarse el aire 5 o 6 veces, ¿vale? No 5 o 6 veces durante la jornada, no, 5 o 6 veces la hora, ¿vale? Esas son las 5 o 6 ACH que se llaman, ¿vale? ¿Y cómo sabemos si estamos ventilando adecuadamente? Bueno, pues la forma que tenemos de hacerlo es mediante un indicador indirecto que es la medición del CO2, ¿vale? Sabemos que a mayor nivel de CO2, mayor cantidad de aerosoles, por lo tanto, mayor riesgo tendremos de que podamos infectarnos, ¿de acuerdo? De respirar o de inhalar esos aerosoles infectivos. En el exterior, por ejemplo, como referencia, pues tenemos una concentración de CO2 de entre 400 y 420 partes por millón. Y en el interior, si está mal ventilado, ¿vale? Se va acumulando y podemos exceder de los 700, 800 o incluso más, que en algún instituto que hemos medido, pues evidentemente sube en algunos casos, no bajaría de 900 en cuanto al nivel de CO2, ¿no? ¿El objetivo cuál es con la ventilación? Pues parecernos lo más posible al exterior. Si no podemos salir al exterior y tenemos que estar dentro, pues parecernos lo más posible al exterior. Así que lo que tenemos que hacer es saber si estamos ventilando bien, midiendo el CO2 y si queréis ver algún vídeo en el que explica esto un poco más en profundidad sobre, por ejemplo, la interpretación de los niveles de CO2 que tenemos en el aula según qué es lo que está ocurriendo en cada momento de la jornada, pues en nuestra página web de ventilando.org podéis ver ahí y en el canal de YouTube los vídeos que lo explican y también tenéis un enlace aquí en verde a guías e informes sobre ventilación en las aulas, ¿vale? Ese es un enlace a una carpeta de Drive que está en continua actualización y que podéis entrar y ahí tenéis toda la documentación tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Ciencia, el CSIC, grupos como Aireamos, también documentación de compañeros nuestros, Javier, Miguel Ángel, de Ventilando, que también han hecho diversos estudios e informes. Y aquí tenéis muchísima documentación que os pueden servir como referente a la hora de trabajar cualquiera de estos temas, ¿no? Bueno, bien, ya muy brevemente, sabéis que el 16 de diciembre lanzaron una recomendación de ventilar 10 minutos entre clases, ¿no? Aquí en Andalucía. Bueno, pues si veis esta gráfica que ha sido recientemente publicada por el ISTEC, por Javier Ballester y sus compañeros, en la que nos muestra cómo varía el CO2 con respecto al tiempo en el que estamos en un aula, por ejemplo. Si os dais cuenta, en el gráfico, la línea verde nos muestra ¿qué es lo que ocurre si tenemos una apertura continua? Antes hemos dicho que tiene que ser continua, cruzada y distribuida. Pues si es continua de 10 centímetros con ventanas y puertas abiertas, desde luego, se mantiene los niveles de CO2 por debajo de 700, ¿vale? En cambio, si tenemos unas condiciones como la del caso 2, que es la marroncita que veis aquí, pues si veis, no se mantienen por debajo de 700, ¿vale? Sino que conforme va pasando el tiempo, va subiendo. Yo abro al cabo de una hora, abro durante 10 minutos entre clases, bajará bruscamente, pero vuelve a subir también de nuevo cuando llevo un rato en clase. Entonces, al final estoy disminuyéndolo durante esos 10 minutos, pero luego vuelve a subir de nuevo por encima de 700 de forma muy rápida. Con lo cual, está claro que no sirve ventilar con 10 minutos solamente entre clase y clase, ¿no? Aquí lo podéis ver igualmente, ¿vale? Si yo mantengo la apertura continua de 10 centímetros, voy a tener un volumen de aire bastante suficiente para compensar ese exceso de CO2. En cambio, si
utilizo la apertura entre clase de 10 minutos entre clase y clase, lo que voy a tener es mucho exceso de CO2 que no voy a ser capaz de compensar con el volumen de aire que tengo al ventilar 10 minutos cada hora, ¿vale? Por otro lado también, ¿qué ocurre? Sí, claro, porque todos los centros no pueden disponer de medidores de CO2. Y ahora mismo incluso diría que está complicado conseguir a corto plazo algunos dispositivos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta qué hacemos si yo no tengo un medidor de CO2. Lo hago a ojo, no tengo más remedio. Bueno, pues vamos a ver que existe una estrategia. Lo ideal es monitorizarlo continuamente, ¿vale? Porque cada aula, cada día es diferente. Pero si mientras que no tenga otra alternativa, pues, y no puedo medir el CO2, podemos utilizar una estrategia que ha estudiado nuestro compañero Javier Pérez Soriano, la ha medido en su centro, y es la estrategia de 15-5, ¿vale? Que lo que dice es que vamos a tener esas ventanas abiertas 10 centímetros durante 15 minutos y a los 15 minutos voy a tener apertura total durante 5 minutos, ¿vale? Esto, hombre, 15 minutos ventilando 10 centímetros, 5 minutos ventilando totalmente, tengo que estar abriendo y cerrando ventanas, abriendo y cambiando de apertura, mejor dicho, más que cerrar nunca, cambiando de apertura es complicado, ¿no? Para la labor docente, tú no vas a estar cada 5 minutos, ¿vale? Por eso lo ideal sería medir el CO2, pero si no puedo medir el CO2, esta estrategia va a hacer que yo pueda mantener a raya el CO2, ¿vale? Y que se mantenga por debajo de 700. Si os fijáis, el caso de la ventilación continua era la rayita verde que tenéis ahí, la línea, la gráfica verde, y la gráfica azul turquesa es la que me marca la estrategia que nos recomienda Javier, ¿vale? Así que, bueno, a unas malas, si no dispongo de medio de CO2, la mejor opción para tener una seguridad de que el volumen de aire que estoy renovando es lo suficientemente grande como para asegurarme que no me suba el nivel de CO2, ¿vale? Aquí lo podéis ver de una forma más gráfica en el diagrama de columna, ¿vale? Veis que como estoy ventilando mucho, ¿vale? Estoy, no mucho, ventilando muy bien, estoy renovando muy bien el aire, no dejo que ese exceso de CO2 suba, ¿no? Como por ejemplo en otros casos en el que cierre, ¿vale? Y bien, quería dejar esto último, que lo recogieron ayer justo José Luis Jiménez y Javier Ballester, que supongo que más o menos todos los conoceréis, habéis oído hablar de ellos, que son dos expertos en temas de aerosoles y tal. Y las claves contra la pandemia en los centros educativos, yo creo que están aquí, bien recogidas, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta una cosa, y con esto hago hincapié en lo de los exteriores como medida prioritaria, y es que el aire libre, manteniendo una distancia, mascarilla y gracias a la luz del sol, la transmisión es muy difícil, ¿vale? Es muy complicado. Debemos de no tener miedo a salir al patio, pues no, es que se van a juntar, no es que se... manteniendo un cierto orden, es muchísimo mejor estar al exterior. Y luego Javier Ballester pues, nos dice con respecto a la medición de CO2 que no se puede esperar ni un día más, que sobre todo las autoridades y las instancias con capacidad de decisión y de acción deben de recomendar el uso generalizado de medidores de CO2 y no lo contrario, ¿vale? Y bueno, yo hasta aquí mi charla y ahora Alberto comentará otras cositas. Voy a dejar de compartir. Un segundo. Listo. Muy bien, muchas gracias, María. Voy a compartir. A ver, compartir mi pestaña. Aquí. Bien. Bueno, voy a retomar un poco la idea de María, pero también un poco pensando en que la realidad, ¿no? La dura realidad de la mayoría de los centros
educativos, al menos en la zona de Andalucía, que nosotros conocemos bien, que hemos gestionado, entre lo que hemos gestionado ya de urbana, casi 600 centros, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestra comunidad. La realidad muchas veces es que, bueno, pues que toda esta maravillosa exposición de tratar de llevar el aula afuera, pues no llega a ser posible, ¿no? Entonces, yo voy a centrarme un poquito en qué estrategia o qué rutina podemos adoptar cuando no podemos salir y no tenemos más remedio que seguir dando la clase en espacios cerrados. Bueno, la rutina que ya poco a poco van admitiendo las administraciones y gobiernos que tenemos que interiorizar es pues la de una ventilación que ya algunos grupos empiezan a denominar como la CCDM, ¿no? Cruzada, constante, distribuida y además con medición de CO2. Porque ventilar es gratis, ventilar de forma cruzada, constante y distribuida, todo el mundo lo puede hacer en su aula, pero la realidad es que no podemos andar ventilando a ciegas. Necesitamos algún dispositivo que nos vaya ilustrando, nos vaya marcando si lo que estamos haciendo es suficiente o no, ¿no? Y si no es suficiente con todo abierto, pues tenemos que tomar otras decisiones como pueden ser bajar un poco la actividad, ¿no? Que muchas veces en la interacción de la docente, pues elevamos la voz o somos más enérgicos, ¿no?, a la hora de exponer determinados contenidos. O, en caso extremo, pues abandonar el aula por unos minutos, ¿no?, para volver a recuperar los niveles aceptables. El hecho de contar con un medidor, pues nosotros lo vemos como una pequeña inversión a largo plazo, ¿no? El tema de la ventilación, el control de la ventilación en la aula, pensamos que ha llegado para quedarse. Entonces, ante el temor de si invertir o no invertir en este tipo de dispositivos, pensamos que, bueno, es una cosa que se va a amortizar en poco tiempo porque ya sea la pandemia o sea cuando volvamos a una situación un poco más cotidiana como la que teníamos antes, sabemos todos que el hecho de que tengamos aulas masificadas, ¿no?, que en la realidad en la mayoría de los centros implica pues un foco también de infección de otra enfermedad, de otros virus, ¿no?, la gripe y demás. Entonces, bueno, el hecho de estar medio hacinado en la aula, saber, tener una estrategia, una rutina con la que poder ventilar nos va a ayudar a evitar este riesgo de infección. Entonces, los valores recomendados del CO2, y decimos CO2 porque el CO2 está demostrado que es una medida indirecta de la cantidad de aerosoles que puede existir en el aire que respiramos. Actualmente, por prevención COVID, la sitúan en los 700 partes por millón. Aunque pensamos que con la virulencia que está teniendo las nuevas cepas, las nuevas mutaciones de los virus, probablemente ese límite habrá que ser más restrictivo con él, ¿vale? Bueno, ahora mismo 700 partes por millón, admitir ese nivel es admitir que ya un 0,75% de aire del recinto ya ha sido respirado por segunda vez, ¿vale? Fijaos que el límite que establecía la norma española del Reglamento de Instalaciones Térmicas para centros educativos, primaria y secundaria, lo fija en 900 partes por millón. 900 partes por millón, que son casi 1.000 partes por millón, ya supone casi el doble de porcentaje de aire respirado que 700, ¿vale? O sea que fijaos a lo que estamos expuestos. Nosotros cuando estamos haciendo diagnósticos a pie de aula, tratamos de ser un poquito más concretos y calculamos para cada recinto, para cada aula, en función de su volumen y de las características de los ocupantes, del número de ocupantes, un nivel más concreto, ¿vale? Y sobre el que tratamos de fijar nuestros límites. Desde octubre venimos haciendo ensayos diagnósticos en aula, ensayos pilotos, y veníamos aplicando, pues, una estrategia de ventilación que iba desde cerrar todo, ¿no?, puesto que la administración estaba empeñada en que solo entre clase y clase era cuando habría que ventilar, 10-15 minutos, pues en tan solo 15 minutos de experimento con todo cerrado, ya observamos que en los primeros minutos o de forma instantánea superábamos esos niveles, ¿vale? Imaginaos que si yo esa tendencia de esa configuración todo cerrado, lo que supondría estar más de los 45 o los 60 minutos que dura cada módulo, ¿no?, de docencia. Nosotros pensamos que ya era suficiente, que bastaba exponer a más riesgo al alumnado y a los 15 minutos
cambiamos de configuración y abríamos una puerta y una ventana, solo una puerta y una ventana opuesta. Y fijaos que de forma brutal el nivel de CO2 caía por debajo de esos niveles. Y descubríamos que manteniendo esa apertura o incluso manteniendo la rutina de todo abierto de forma más distribuida, empezamos a alcanzar una situación estacional, ¿vale? En la que, bueno, la concentración de CO2 en un corto periodo de tiempo, pues se mantiene aproximadamente constante, salvo, bueno, algunos picos que podrían surgir pues entre clase y clase o a la hora de hacer alguna actividad un poco más enérgica, como decía antes. Entonces, en definitiva, la conclusión a la que llegamos es que la ventilación que habría que aplicar en un aula es una ventilación cruzada, ¿vale? Constante distribuida y con posibilidad de controlarla desde un medidor. Cruzada implica que tengamos un punto opuesto de entrada al de salida, porque si no, si yo por mucho que tenga abierto un flanco con todas las ventanas, pero no permita salir ese aire por la puerta o por ventanas opuestas, ese aire va a empezar a concentrarse y a recircular en la sala. Entonces, cruzada con todo abierto. Constante, todo el rato, no me vale estar aguantando cerrado, luego abro, cierro, porque en muchas ocasiones no todas las aulas ventilan igual y algunas aulas hemos detectado que el valor de disipación, el tiempo de disipación de la concentración es muy lento. Se tarda mucho tiempo en renovar el aire de una sala. Entonces, no nos conviene estar abriendo y cerrando, sino mantener siempre una apertura constante por poco que sea. Y distribuida, bueno, pues se trata de aprovechar todos los huecos que tengamos para abrir, aunque sea un poco, para que ese barrido sea generalizado en todo el aula. Si abrimos de forma alterna o una sí y una no, habrá zonas en las que la concentración de CO2 sea mayor y tarde más en renovarse esos espacios, esas zonas oscuras. Nuestro compañero Miguel Ángel Campano, en su tesis doctoral, ya nos ilustraba, bueno, pues que en la época de frío, en la época de invierno, lo que es la evacuación, la ventilación de los recintos, pues de forma natural se consigue muy rápidamente por la diferencia entre temperaturas, ¿no? Cuando la temperatura interior es menor que la que hay, perdón, es mayor al exterior, existe un flujo que por sí solo hace que la ventilación se renueve, ¿no? Del aire. Y si además tenemos el vector de la presión del viento, pues unimos estos dos vectores y tenemos una rápida ventilación del aula. Pero ya ilustraba también la importancia de ventilar por dos flancos, ¿vale? Aunque aquí tenemos una situación en la que la temperatura exterior es menor que la interior, por sí solo el aire caliente emitido desde dentro del aula, ¿no? por los ocupantes, sale inmediatamente por estratificación de temperatura y el interior entra por aquí. Pero existe una parte del aula, una parte del fondo, que queda sin ventilar lo suficiente. Entonces, en el momento que este diagrama lo experimentamos con dos flancos ventilando, rápidamente vemos que la disipación de la concentración de CO2 se realiza mucho más rápido. De ahí la importancia de que, además de ventilar de forma cruzada, continuada y distribuida, pongamos empeño en ventilar las zonas comunes, los pasillos, ¿vale? En este esquema del IFTEC, pues se demostraba que un pasillo poco ventilado o sin ventilar contribuía a que la masa de aire que empezaba a renovarse por un aula, pues iba arrastrando a su paso a la que del aula contigua y al final los valores en el aula contigua aumentaban. Sin embargo, en la situación de un aula mejor ventilada, ¿vale? Esos valores, bueno, el pasillo contribuye a renovar ese aire y si, bueno, la dirección del viento dominante incide sobre una fachada, pues bueno, los valores del otro aula son sensiblemente menores, ¿no? Bien, en esta época de frío y seguidamente cuando llegue la primavera-verano aquí en la zona de Andalucía, donde ya las temperaturas empezarán a aumentar, se nos plantea la posibilidad de compatibilizar la climatización. Desgraciadamente, la climatización que encontramos en la mayoría de los centros educativos implica una recirculación del aire, ya sea por calefacción o sea por refrigeración. Entonces, sí poder emplear una climatización que sea tipo radiación, en la que no se me esté aportando aire recirculado en todo momento con ocupantes, pero no la podré utilizar
con ocupantes. Porque entonces, aunque yo esté ventilando, estoy aportando un aire, un flujo de mezclado, una mezcla de aire recirculado, ya sea de frío o de calor, que, bueno, no está ayudando a resolver la ventilación de forma adecuada. Sin embargo, si yo me he mantenido durante toda la jornada, me he ocupado de mantener a raya esos niveles, ¿no? Ventilando de forma distribuida, constante y distribuida, sí podré emplear estos elementos de climatización en ausencia de ocupantes. Entonces, habrá situaciones en las que, bueno, antes del inicio de la jornada, al salir al recreo, actividades al aire libre, en educación física, donde si yo me he garantizado mantener ese nivel a raya, es una oportunidad fantástica para poder cerrar todo y poner la climatización, refrigeración o calefacción cuando no haya nadie. De esta forma, estoy incrementando la inercia térmica, la energía, para que cuando yo regrese al aula, pues me encuentre ese pequeño plus de frío o de calor en función de la época del año. En ese momento en el que yo regrese al aula, de nuevo debo adoptar la rutina de ventilación cruzada constante y distribuida y desconectar los equipos de climatización. Luego está el tema de los purificadores. Nunca debo utilizar un purificador no puedo utilizar un purificador para justificar que voy a dejar de ventilar de forma natural, ¿vale? Entonces, nunca la purificación va a sustituir la ventilación, ya sea natural o mecánica. Y de nuevo vengo a hacer énfasis con la idea, ¿no? En la teoría del queso suizo. Uno de los problemas que nos estamos encontrando en muchos centros educativos es que hay muchas iniciativas de administraciones locales o incluso de las familias que están instalando purificadores. Y nos encontramos que los purificadores no están dimensionados adecuadamente. Entonces, el concepto de la medida de la tasa de ventilación es fundamental para que, si yo opto por esa capa de protección, pues pueda incluir un purificador que esté adecuado al espacio que voy a ventilar, ¿no? Recordar que el ACH, ¿vale? Que son las renovaciones por hora, bueno, pues aquí en esta imagen de Miguel Ángel, el compañero arquitecto, lo explica muy bien, o sea, lo que significa una renovación, ¿no? de este gráfico, la renovación de aire. Con 3 ACH podemos conseguir reemplazar el 95% de aire de una sala, ¿vale? Y con 5 o 6 se considera que se ventila de forma adecuada. Pero estamos ventilando de forma adecuada una estancia, un aula de ocupación media. La ocupación que conocemos en nuestro centro educativo, lamentablemente, no es una ocupación media, ¿no? Estamos rozando la ratio máxima, con lo cual deberíamos incrementar un poquito más estos valores de ACH, ¿vale? Y luego es fundamental saber la ocupación y las características de las personas, ¿no? El caudal de aire exterior que necesitamos introducir lo podemos calcular en función de las características de los ocupantes y de la actividad que en ella se desarrolla. Un ejemplo práctico de cómo poder dimensionar un sistema de purificación para un aula con un purificador medianito, ¿no? De 390 metros cúbicos hora, pues podría ser de este tipo, ¿no? Existen muchas calculadoras en la web desarrolladas también por José Luis Jiménez, en la que, bueno, partiendo del volumen del espacio y considerando la ventilación natural que tenga ese aula, que si la consideramos de forma normal, le podemos asignar que ese aula de forma natural admite 1,5 cambios de aire por hora, haciendo las cuentas hasta alcanzar las 5 o 6 renovaciones, en este caso las 5 renovaciones por hora, necesitaríamos que ese filtro EPA, ese ventilador con filtro, aportara 3,5 cambios, ¿no? Hasta los 5. Pues si hacemos la cuenta, nos resultaría el caudal que le debemos exigir a ese sistema de purificación, ese sistema de filtro EPA, que podremos resolverlo con un dispositivo o con varios que sumen y alcancen este caudal, ¿vale? Entonces, en el caso de este 390, resulta que para este aula tipo, que es de 50 metros cuadrados y 3 metros de altura, necesitamos 525 metros cúbicos por hora, con lo cual con uno solo no es suficiente y deberíamos disponer de 2 unidades al menos para cubrir las necesidades de protección, de filtración de este aula. Nos estamos encontrando que, aunque se calcule bien este purificador, luego resulta que por la limitación del cable o de los enchufes de la instalación eléctrica del aula,
finalmente quedan instalados en un rincón, en un pobre rincón en el que, bueno, está purificando, está filtrando esa parte del aula, pero el resto no. Si además resulta que ese dispositivo se configura en la opción automática o mínima porque hace ruido e interfiere con la actividad docente, estamos poco a poco mermando las prestaciones del purificador. Por lo tanto, se llega a hacer una inversión para el aula que luego pues, no se le saca el partido. También estamos detectando determinados modelos, determinadas instalaciones que se venden como purificadores que, aparte de que no aportan el caudal necesario, vienen con un diseño muy peligroso, ya que incorporan la posibilidad de aportar ozono y en su diseño, en su panel de control, configuran el botón de accionado junto al del encendido o apagado, con lo cual, en un despiste, sin querer, podemos activar esta función con lo perjudicial que puede resultar emplearlo con ocupantes en el aula, ¿vale? O sea que mucho ojo con los sistemas que se instalan en los centros. Entonces, bueno, lo importante es que sepamos que si estamos llevando a cabo esta pauta de ventilación, debemos de alguna forma controlarla, ¿vale? Y para eso están los medidores. Los medidores son dispositivos que, bueno, no suponen una gran inversión. Lo ideal sería que tuviera un medidor por aula, porque cada aula puede ventilar de forma diferente, pero si no me puedo permitir tener un medidor por aula, pues, bueno, tomar alguna estrategia en la que, bueno, por fachada, por planta o por, en fin, por zona de características similares, contar al menos con uno. Y ese uno es el que me va a ir marcando un poco la directriz que debo tomar para el resto de aulas. Nosotros recomendamos que antes de adquirir cualquier medidor se consulte el apartado de sensores, de medidores de IREAMOS, porque ellos se están dedicando, algunos miembros de ellos están dedicándose a seleccionar algunos medidores comerciales que existen ahora mismo y lo estudian en laboratorio y, bueno, publican sus resultados, ¿no? Su fiabilidad, sus prestaciones, incluso un listado de dónde poder adquirirlo. El resultado, o en resumen, las características que deben reunir estos medidores, de forma resumida, es que, bueno, que tenga un sensor, que cuente con un sensor que sea fiable. Los sensores más fiables ahora mismo, así para uso de aula, pues son los de tecnología NEDIR con infrarrojo, que cuenten con posibilidad de calibrado de fondo, que tengan una fácil consulta y exportación de datos por si queremos analizar a posteriori qué es lo que ha estado ocurriendo durante la jornada, pero sobre todo poniéndome en el lugar de los docentes, que sea sencillo, que cualquier persona pues pueda de un vistazo extraer los datos y llegar a conclusiones. ¿Cuáles son los que nos recomendamos? Los que nos recomendamos, pues lo contrario, ¿no? Los que miden muchas cosas, pero no miden el CO2 de forma adecuada. Hay medidores que tienen sensores electroquímicos que miden compuestos volátiles orgánicos o formaldehído y, bueno, ese tipo de partículas para lo que es el CO2 como medida indirecta de la concentración de aerosoles, pues no es de mucha utilidad. Y esto no lo están encontrando en muchos centros, que en administraciones locales o por desconocimiento se están comprando mogollón de medidores que son muy económicos, pero luego nos dan lecturas erróneas, ¿no? O que, como hemos estado viendo antes en el chat, alguien consultaba que con el hecho de manipular un medidor, habiéndose higienizado con gel hidroalcohólico, ya está afectando, ¿no? El gel afectando a estos sensores. Tampoco son recomendables los que no te permitan calibrar el sensor, ¿no? Porque no sabemos si te está dando unos valores lógicos, o los que no permitan extraer un registro para poder analizar qué es de lo que se trata los datos. Y sobre todo los que sean muy complejos, los que me den muchos datos, muchos números, pero no me aclaran nada. Nosotros en los diagnósticos recientes que estamos llevando a cabo empleamos sensores que de forma muy intuitiva, muy básica, nos dan una lectura en tiempo real de lo que está pasando en el aula, ¿no? Entonces, con estos sensores en los que nos permiten extraer datos, podemos analizar incluso hora a hora, módulo a módulo, asignatura a asignatura, qué ha estado sucediendo, dónde se ha incidido más en la rutina de ventilación, quién está haciendo caso, quién cierra, quién no, o qué actividades son más enérgicas, los puntos débiles, ¿no? A la hora de los desayunos, la bajada del recreo, ¿vale?
y sobre todo sensores que estén interconectados, estén conectados a la nube, te manden mensajes y te faciliten un poco la lectura, ¿no? En concreto, este es el modelo de la empresa española CO2 Panel, el modelo PI, tiene varios modelos, y es el que estamos estudiando de dos urbanas a distintos centros de Andalucía y estamos monitorizando en tiempo real qué es lo que está sucediendo jornada a jornada. Entonces, aquí podemos acceder, por ejemplo, a una muestra de uno de ellos. Este lo tenemos ahora mismo instalado en un centro de primaria y aquí veis claramente como de un vistazo en tiempo real me está marcando lo que está sucediendo, ¿vale? Ahora mismo el aula está desalojada, evidentemente, y está ventilada. Y aquí, en el caso de la jornada de hoy, pues me está marcando pues, todo lo que ha sucedido de madrugada, ¿no? No hay nadie en el aula, hasta que ya a partir de las 9, 9 y poco empiezan a llegar los primeros ocupantes, ¿no? El alumnado, hay una pequeña subida. En este aula, este centro, me consta de que se está estableciendo la rutina de ventilación cruzada, constante y distribuida, y entonces están manteniendo los niveles por debajo incluso de 600. Aquí hay una bajada brutal, que es el momento del recreo, y a la vuelta del patio pues, se retoma la actividad y los niveles habituales, ¿no? Aquí hay un pequeño pico que será, bueno, fruto de la recogida de las cosas para salir al comedor y tal, y ya enseguida la caída en el final de la jornada, ¿vale? Entonces regreso a la presentación. ¿Vale? Entonces, os aconsejamos que con una pequeña inversión, un dispositivo que sea muy sencillo de utilizar, podáis un poco resolver para los casos en los que no podáis desarrollar mucha actividad al aire libre y tengáis que estar siempre en el aula, pues por lo menos controlar si lo que estáis haciendo es adecuado o no, ¿vale? Bueno, aquí vamos concluyendo lo que es la presentación que teníamos preparada para hoy. En poco tiempo hemos podido llegar a muchos ámbitos educativos, con diferentes jornadas, con diferentes webinars, y estamos ya preparando próximas presentaciones con carácter más monográfico que tengan que ver con hablar en exclusiva con lo que son los distintos filtros EPA, de ahondar más en las cuestiones de los medidores, y otra también que consideramos vital, que es la ventilación mecánica controlada, ¿no? Que son, bueno, instalaciones que ya la Administración debería plantearse de cara al curso que viene. Ya vamos tarde, porque pensamos que es una de las soluciones más eficaces que se deberían implementar en los centros educativos, ¿no? Una inversión de este tipo de instalaciones te permite aportar ese caudal que hace falta cuando hace falta, ¿no? De hecho, estos medidores con los que estamos trabajando de CO2 Panel tienen la posibilidad de conectarse de forma remota y conectarse con determinados sistemas de ventilación que activen este caudal cuando realmente es necesario, ¿no? Bueno, pues hasta aquí era la charla que queríamos exponer. Si tenéis alguna pregunta a través del chat, miembro de ADIAN, pues la podemos resolver sobre la marcha. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presentación y abrimos un turno de preguntas. La verdad que ha sido bastante instructivo y lo habéis explicado bastante bien. Pues cuando queráis, a ver si hay alguien que se lanza a preguntar primero. Me parece que lo habéis dejado todo muy claro, ¿no? Bueno, pues si no hay nadie que quiera preguntar nada, pues yo creo que Miguel, que es nuestro presidente, os podrá despedir, que creo que está por ahí, ¿no, Miguel? Estoy conectándome. Bueno, como yo he llegado un poco tarde, le he dicho yo a los dos representantes de dos urbanas que tenía que marcharme a un funeral. En fin, he llegado cuando lleváis ya 20 o 25 minutos. De todas formas, quiero agradeceros vuestra presentación y espero que los compañeros que os han escuchado mejor que yo todo el tiempo pues hayan sacado sus conclusiones y si les interesa puedan ponerse en contacto con vosotros
para seguir avanzando en la seguridad en los centros de cara a hacer frente a la pandemia. Así que muchas gracias y espero seguir viéndonos pronto. Muy bien, muchas gracias. Nada, pues muchísimas gracias y creo que la gente habrá quedado satisfecho. Agradecido por vuestro tiempo y vuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad, Dian. Y nada, desde la web de Ventilando, desde redes sociales, que estamos muy activos, o en el propio canal de YouTube iremos colgando nuevos aportes que permitan un poco llevarlo lo mejor posible desde los centros educativos. De acuerdo. Gracias por... Muy bien. Venga, pues nada, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.